¿Sabías que detrás de esas baladas que hicieron suspirar a generaciones enteras existe una historia llena de lucha, pasión y misterio? Los Ángeles Negros no solo fueron un grupo romántico, fueron una auténtica revolución musical que nació en Chile y conquistó a todo un continente. Pero, ¿cómo lograron que su música se volviera inmortal? ¿Qué secretos guardan sus inicios y qué fue lo que realmente los llevó al éxito internacional? Hoy descubrirás la verdad detrás del mito, y te aseguro que después de esto, nunca volverás a escuchar sus canciones de la misma manera. Bienvenido a un nuevo video de lo que no sabías de. Los Ángeles Negros nacieron en San Carlos, Chile, en 1968. Todo comenzó cuando un grupo de jóvenes músicos, inspirados por el rock, el bolero y la balada, decidió unirse para formar una banda distinta a lo que se escuchaba en su época. La primera formación incluía a Mario Gutiérrez, guitarra líder y fundador, Sergio Rojas, bajo, Luis Ortiz, teclados, Luis Astudillo, batería, y Germain de la Fuente, voz principal. Su objetivo era claro, fusionar la sensibilidad del bolero con sonidos modernos de guitarra eléctrica y órgano, algo que no se había escuchado mucho en América Latina en ese tiempo. Esa mezcla les dio un sello inconfundible, romántico, melódico y melancólico. En 1969, tras ganar un festival local de música en San Carlos, consiguieron grabar su primer disco, Porque te quiero. Sin embargo, fue con su segundo álbum, Y volveré en 1970, que alcanzaron fama internacional. La canción que da título al disco se convirtió en un himno romántico en toda Latinoamérica, abriéndoles las puertas de Chile, Argentina, Perú, México y más países. Su estilo era único, letras cargadas de nostalgia, amores imposibles y desamores profundos, acompañadas de un sonido moderno pero sensible. Lo que los motivó a seguir su carrera fue la respuesta del público. A pesar de que en un inicio muchos críticos no los tomaban en serio, sus canciones conectaron profundamente con la gente. Los jóvenes de los años 70 encontraron en Los Ángeles Negros una forma distinta de expresar el amor y el dolor. Además, la voz inconfundible de Germain de la Fuente y la visión musical de Mario Gutiérrez les dieron la confianza de continuar, incluso cuando enfrentaban dificultades dentro y fuera del grupo. Durante los años 70, lanzaron éxitos como Déjenme si estoy llorando, Como quisiera decirte, Murió la flor y A tu recuerdo. Pronto se mudaron a México, que se convirtió en su base y en el país donde más consolidaron su fama. Allí encontraron un público fiel que los adoptó como propios. Con el tiempo, hubo cambios en la formación, pero el nombre y el estilo de Los Ángeles Negros siguió vigente. Más de 5 décadas después, Los Ángeles Negros siguen siendo considerados pioneros de la balada romántica latinoamericana, influenciando a artistas posteriores y manteniendo un lugar especial en la memoria colectiva de varias generaciones. Su motivación principal siempre fue la misma, llevar música cargada de emoción y sentimiento a quienes necesitaban una voz para sus amores y desamores. Cuando recién empezaban en 1968, ellos no se llamaban Los Ángeles Negros. Su primer nombre fue Los Ángeles Azules, curiosamente, años antes de que existiera el grupo mexicano del mismo nombre. Sin embargo, al enterarse de que ya había otra agrupación chilena con un nombre parecido, decidieron cambiarlo. El nuevo nombre, Los Ángeles Negros, surgió de una forma curiosa. El grupo estaba ensayando en la casa de uno de los integrantes cuando vieron un disco de jazz llamado Los Ángeles Negros. Les gustó tanto la fuerza y el misterio del nombre que lo adoptaron de inmediato. Ese detalle marcó la diferencia y les dio la identidad única que hoy todos conocemos. Cuando llegaron a México en 1971, pensaban quedarse solo unos meses para hacer presentaciones y promocionar su música. Pero el recibimiento del público fue tan fuerte que las disqueras mexicanas les ofrecieron contratos inmediatos. Lo sorprendente es que, en ese tiempo, muchos no creían que fueran chilenos, porque su estilo era tan universal que la gente pensaba que eran mexicanos o argentinos. Incluso, en entrevistas de radio, tuvieron que aclarar varias veces su origen. Este malentendido fue uno de los factores que los motivó a quedarse en México definitivamente y convertirlo en su base artística. Desde ahí lograron proyectarse al resto de América Latina. Cuando grabaron su primer gran éxito internacional, Y volveré, en 1970, la canción no era originalmente de ellos. En realidad,
es una versión en español de un tema francés llamado Emporte moi de Alain Barriere. Lo curioso es que al inicio la disquera no tenía mucha fe en esa adaptación, pero el grupo insistió en incluirla porque sentían que tenía la fuerza emocional perfecta para su estilo. Finalmente, no solo se convirtió en su carta de presentación en toda América Latina, sino que hasta hoy sigue siendo su canción más recordada. Ese golpe de intuición fue clave para que su carrera despegara. En los primeros años, cuando empezaron a ganar fama, muchos cantantes consagrados de la época no querían compartir escenario con ellos, porque los consideraban un grupo juvenil y pasajero. Sin embargo, con el tiempo ocurrió lo contrario. Varios artistas comenzaron a pedirles canciones o a versionar sus temas. Por ejemplo, Julio Iglesias, Rafael y José José interpretaron en algún momento canciones de Los Ángeles Negros en sus presentaciones. Esto ayudó a que su música trascendiera aún más y que el grupo dejara de ser visto como promesa para convertirse en una referencia obligada de la balada romántica. Antes de seguir con esta increíble historia, no olvides suscribirte y darle like. En sus primeras grabaciones, para lograr ese sonido tan melancólico y envolvente, usaban un truco muy peculiar en el estudio, doblaban la voz de Germain de la Fuente. Es decir, él cantaba la misma línea 2 veces, y luego los ingenieros mezclaban ambas tomas con un leve desfase. Ese pequeño detalle hacía que la voz sonara más profunda, triste y llena de eco natural, lo que se convirtió en parte esencial de la identidad del grupo. No era un efecto digital, porque en esa época no existía, sino pura técnica artesanal de estudio. Ese secreto de grabación fue una de las claves para que sus canciones transmitieran tanta nostalgia y llegaran directo al corazón. Cuando el grupo empezó a sonar fuerte en radios de Chile y luego de México, sus discos fueron pirateados masivamente. Aunque para ellos fue un problema económico, esa piratería también tuvo un efecto inesperado, ayudó a que su música llegara a lugares donde nunca habían estado, incluso en pueblos muy pequeños donde no llegaban las disqueras. Gracias a eso, en muchas giras posteriores se sorprendieron porque la gente ya sabía de memoria canciones como Como quisiera decirte o Déjenme si estoy llorando, aún sin haberlos visto nunca en vivo. En cierto modo, esa difusión no oficial fue lo que los volvió populares en rincones lejanos de Latinoamérica, dándoles una fama que una campaña de promoción tradicional no habría alcanzado. En los años 70, cuando ya estaban consolidados en México, la banda fue invitada a tocar en Estados Unidos para comunidades latinas. Lo curioso es que, en esos conciertos, el público no entendía bien las letras, porque muchos eran migrantes de habla hispana que ya dominaban más el inglés que el español. Aún así, sus presentaciones fueron un éxito, porque la gente se dejaba llevar por la emoción de la música y la intensidad de la voz de Germain de la Fuente. Esa experiencia les mostró que su estilo romántico podía traspasar incluso la barrera del idioma, algo poco común en esa época para un grupo latinoamericano. Cuando comenzaron a hacerse famosos en Chile, en los años 60, sus propios vecinos se quejaban de sus ensayos. Como practicaban en casas particulares y a veces hasta en patios, los amplificadores y la batería sonaban muy fuerte para la época. Lo curioso es que algunos de esos mismos vecinos que pedían que bajaran el volumen, más tarde presumían haber vivido cerca de ellos, cuando ya eran un grupo reconocido en toda Latinoamérica. Ese contraste refleja cómo, al principio, nadie imaginaba que esos jóvenes que hacían bulla en el barrio iban a convertirse en leyenda romántica. En varias entrevistas, Germain de la Fuente confesó que gran parte de la melancolía con la que interpretaba las canciones venía de su propia vida personal. Cuando grabaron sus primeros éxitos, él estaba atravesando un amor imposible, una relación que no podía consolidarse por la oposición de la familia de la joven. Esa tristeza real se reflejaba en su voz y fue justamente lo que hizo que mucha gente sintiera sus canciones tan auténticas. No era solo actuación, cantaba desde el dolor que realmente vivía. Por eso, temas como Y volveré o Déjenme si estoy llorando transmiten una emoción que hasta hoy se percibe única. Durante los primeros años de su carrera, la banda no tenía suficientes instrumentos propios. Muchas veces, cuando iban a ensayar o grabar, tenían que pedir prestadas guitarras, bajos o incluso teclados de amigos o estudios de música.
Lo curioso es que, a pesar de estas limitaciones materiales, lograron crear un sonido único e innovador que combinaba bolero, balada y toques de psicodelia, algo que parecía imposible sin tener todos los instrumentos a su alcance. Esto demuestra que su talento y creatividad superaron cualquier carencia técnica o económica. En sus primeros años, muchas de sus canciones fueron rechazadas por las radios chilenas porque las consideraban demasiado tristes o melancólicas para el público juvenil de la época. Lo curioso es que, en lugar de desanimarse, el grupo tomó esa crítica como motivación y decidió intensificar aún más esa carga emocional en sus letras y melodías. Esa decisión fue clave para que su música conectara profundamente con la gente y lograra un éxito masivo en toda Latinoamérica, convirtiéndolos en pioneros de la balada romántica moderna. Durante la grabación de su álbum Y Volveré, los músicos enfrentaron un problema curioso con el bajo eléctrico. No tenían suficiente presupuesto para un bajo profesional, así que Mario Gutiérrez improvisó con un bajo prestado y algunas cuerdas mal afinadas. Lo increíble es que ese sonido ligeramente desafinadito aportó una característica única y melancólica al ritmo de sus canciones, algo que terminó siendo parte del sello inconfundible de la banda. En pocas palabras, lo que parecía un inconveniente terminó ayudando a definir su identidad musical. Cuando comenzaron a grabar, la banda tenía muy poca experiencia en estudios profesionales. Para lograr un sonido más rico, utilizaban técnicas poco convencionales, como colocar micrófonos en distintos ángulos y en lugares inesperados del estudio, incluso a veces grababan en pasillos o escaleras para conseguir reverberación natural. Esa experimentación fue clave para que su música tuviera esa atmósfera melancólica y envolvente que los distingue, y demuestra que parte de su éxito vino de la ingeniosidad y creatividad frente a limitaciones técnicas, no solo del talento musical. Los Ángeles Negros no solo nos dejaron canciones, nos dejaron recuerdos, emociones y un pedazo de historia musical que sigue vivo en cada nota. Sus melodías nos recuerdan que la pasión, la perseverancia y el amor por la música pueden trascender fronteras y generaciones. Aunque el tiempo pase, su legado sigue tocando corazones, y mientras haya alguien que cante sus canciones, Los Ángeles Negros nunca dejarán de existir. Nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte y darle like.